Muy bien, pasamos al combustible, la glucosa, ¿no? La glucosa es el combustible de la célula, por lo tanto tiene que reabsorberse, ¿no? Y miren, este es lo normal, miren cómo entra por el plasma el punto negro, que es la glucosa, y una parte de la glucosa se filtra, y otra parte continúa, ¿no es cierto?, en la arteriola eferente. Entonces la parte de glucosa que se filtra por el glomérulo, como pueden ver, en el túbulo proximal, ya lo hemos visto, se reabsorbe al 100%, miren, cómo se reabsorbe al 100% la glucosa, ¿no? Entonces la cantidad total filtrada, cantidad total reabsorbida. Entonces a este transporte del túbulo proximal lo vamos a conocer con el nombre de TM. ¿Qué es TM? Transporte máximo. El transporte máximo es la máxima capacidad del túbulo proximal para reabsorber. En el caso de la glucosa, el TM, que significa transporte máximo, es la capacidad máxima para reabsorber glucosa. Entonces, normalmente, recuerden, normalmente nunca van a encontrar glucosa en la orina. No nos podemos dar el lujo de botar glucosa. La glucosa es energía. Pero miren qué pasa cuando aumenta la concentración de glucosa, ¿no? Si aumenta la concentración de glucosa, por ejemplo, en un paciente diabético, aumenta la concentración de glucosa, esta glucosa se filtra, miren, en mayor cantidad. Entonces, el túbulo proximal trabaja al máximo. ¿Para qué? Para que reabsorba toda esa glucosa que se filtró. Entonces, acá está trabajando al máximo. Entonces, está en su punto máximo, está en su pendiente máxima del TM, ¿no? Entonces lo que habíamos visto de antes es que la concentración de glucosa está por debajo del TM, es decir, la concentración plasmática de glucosa no supera al transporte máximo. Acá no lo supera, por eso se reabsorbe al 100%. Acá lo iguala. Entonces transporta todo, es cierto, y no hay todavía glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque la concentración de glucosa en plasma ha llegado a su máximo transporte. Por eso todavía no hay en la orina glucosa. Pero ¿qué pasa cuando la concentración plasmática ya es demasiada y supera el TM? Miren, acá ya vemos que ha superado el TM la concentración plasmática de glucosa. Entonces, cuando la concentración plasmática de glucosa supera el transporte máximo, va a pasar esto, miren. Va a aparecer en la orina glucosa. Miren cómo se está perdiendo glucosa. ¿Por qué? Porque se ha superado el transporte máximo. ¿Y cuánto es ese transporte máximo de glucosa? 375 miligramos por minuto. 375 miligramos de glucosa que se filtran por minuto. Ese es el TM. Entonces, en el primer dibujo, lo que hemos visto es que la concentración plasmática está por debajo del TM. Por eso no encontramos glucosa en la orina. En el segundo dibujo, lo que hemos encontrado que la concentración plasmática está igual al TM. O sea, ha llegado al punto máximo de reabsorción. Y en el último gráfico estamos viendo un diabético descompensado, porque la concentración plasmática de glucosa ha superado al transporte máximo. Como supera el transporte máximo, es que aparece la glucosuria. Aparece la glucosuria. Entonces, cuando un paciente tiene glucosa en la orina, quiere decir que se ha superado el transporte máximo. ¿Ya? Se ha superado el transporte máximo. Y por eso aparece glucosa en la orina, ¿no? Entonces, miren, nuevamente, este gráfico explica lo mismo. Lo de rojo es la carga filtrada de glucosa, miren. Miren esa pendiente, ¿no? Es una línea recta. Entonces va en ascenso. Miren, lo de abajo es la concentración plasmática. Entonces la concentración plasmática de glucosa va a determinar la filtración de glucosa, ¿no? Y lo de azul es el transporte máximo. Entonces en un inicio la concentración plasmática no afecta el transporte máximo, no lo supera, pero va a llegar un punto en que ya la concentración plasmática de glucosa supera al transporte máximo, porque se satura, ¿no? Ya no puede transportar más. Y por eso vamos a encontrar glucosa en la orina, ¿ya? Entonces acá el concepto de transporte máximo
es la capacidad máxima de reabsorber glucosa. ¿Cuánto es el TM para glucosa? 375 miligramos por minuto. Pero acá aparece otro concepto que se llama umbral. Umbral es, digamos, la concentración plasmática de glucosa en la cual se empieza a superar la capacidad de absorción. Cuando hablamos de transporte máximo, hablamos de la capacidad máxima de reabsorción. Pero tiene que haber una capacidad de reabsorción mínima. Esa capacidad de reabsorción mínima se llama umbral. El TM es el máximo, cuando trabajan todos los transportadores. Pero el umbral es la concentración mínima, la capacidad de reabsorción mínima de la concentración plasmática de glucosa. Entonces son dos conceptos diferentes, ¿no? Entonces el umbral de glucosa está entre 250 y 300. Es decir, que cuando el plasma de un paciente llega a 250, 300, empieza ya a superar, ¿no es cierto?, la reabsorción. Y cuando llega ya a 375, ya se saturó todo. Y por eso empieza a haber glucosa en la orina, ¿ya? Entonces son dos conceptos diferentes, ¿ah? Transporte máximo y umbral. Transporte máximo es la capacidad máxima de reabsorción. Y la capacidad mínima de reabsorción se llama umbral, ¿no? Entonces, por eso cuando vean un paciente con su glucosa en 600, ¿no? 600, un coma hiperesmolar, ese paciente está con glucosa en la orina en gran cantidad, ¿no? Porque se ha superado el transporte máximo. Y como pueden ver, cada sustancia tiene su transporte máximo, miren. Fosfato, sulfato, aminoácido, lacta, proteínas, miren. La albúmina. ¿Cuánto es el transporte máximo de albúmina? 30 miligramos. 30 miligramos, ¿no? Creatinina, etcétera, ¿no? Otro concepto que deben recordar es cómo la glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal. Hay un transportador que no es el GLUT. Si les preguntaran en el riñón, ¿con qué transportador se reabsorbe la glucosa? Con el CGLT, tipo 2. En el intestino tenemos el CGLT1. En el riñón está el CGLT2. Y siempre recuerden que tanto en el intestino como en el riñón, la glucosa se reabsorbe por la reabsorción de sodio, ¿no? ¿Cómo se llama este transporte? Activo secundario. Se llama transporte activo secundario. En el intestino es por el CGLT1 y en el riñón es por el CGLT2, ¿ya? Acá justamente es un blanco terapéutico para algunos antidiabéticos. Estos antidiabéticos lo que hacen es inhibir al CGLT2, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las gloflicinas se llaman, ¿no? Y son varias, por ejemplo, tenemos la canagloflicina, o la empagloflicina. Estos fármacos son antidiabéticos modernos que lo que hacen es inhibir al CGLT2 del riñón, evitando la reabsorción de glucosa. Y de esa manera hacemos que la glucosa se pierda en la orina, ¿no? Para disminuir la glucemia plasmática, ¿ya? Entonces estos inhiben la reabsorción. Canagloflicina, empagloflicina, son inhibidores de la CGLT. Nuevamente, miren cómo está distribuido estos transportadores en el túbulo proximal, que es la principal zona que reabsorbe glucosa. El 100% de glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal, ¿no? Miren cómo la parte más proximal, que viene a ser la zona contorneada, es la que tiene más CGLTs. La parte distal tiene pocos CGLTs. Y si quieren ser más específicos, miren, la parte distal del túbulo proximal tiene el mismo transportador del intestino. La parte distal del túbulo proximal tiene CGLT1, igual que del intestino, ¿no? Pero si me preguntaran cuál es el más importante, el CGLT2, como pueden ver, que abunda en la zona proximal, en la zona contorneada, ¿no? Muy bien, de esa manera se reabsorbe la glucosa. Ahora vamos con el potasio. El potasio se elimina principalmente en la orina.
Si me preguntaran, ¿quién regula el potasio? El riñón. Y la secreción se hace por la orina. Entonces, cuando uno tiene una dieta, porque eso va a depender de la dieta, una dieta con potasio normal o potasio alto, por ejemplo, más de 4 gramos al día, eso es una dieta con bastante potasio, más de 4 gramos al día. Entonces, ¿cómo se va a manejar? En el túbulo proximal, miren cómo se reabsorbe 67% de potasio. En la asa de Henle, miren cuánto se reabsorbe. En la rama gruesa, ¿no es cierto? Rama gruesa ascendente, se reabsorbe 20%. Porque recuerden que acá está el cotransporte sodio-potasio. Ahí está, sodio-potasio 2 cloros. Se reabsorbe el 20%. Y la parte distal, ¿de qué se va a encargar? De secretar. Ya no se encarga de reabsorber potasio, se encarga de secretar. Pero ¿cuándo se secreta potasio? Cuando hemos tenido dieta con potasio alto o normal. Entonces es lo que les mencionaba, normalmente se secreta potasio en la orina. ¿Y quiénes son los que secretan? El túbulo distal y el túbulo colector. ¿A través de qué hormona se estimula la secreción de potasio a nivel del túbulo distal y túbulo colector? La aldosterona. La aldosterona es la que se encarga de regular el potasio a nivel distal y a nivel del túbulo colector. ¿Cómo se llama la célula donde actúa la aldosterona? Célula principal. Ahí está la célula principal. En esta célula principal trabaja la aldosterona, que lo que hace, como pueden ver, es reabsorber sodio, ¿y qué está haciendo? Secreta potasio. De tal manera que la aldosterona lo que va a hacer es eliminar potasio por la orina. Donde a nivel del túbulo distal y túbulo colector cortical, parte superior. Túbulo distal y túbulo colector cortical. Ahí trabaja la aldosterona porque ahí está ubicada esta célula llamada principal, ¿da? Pero ¿qué pasa, doctores, si uno consume poco sodio? Si uno consume poco sodio en la dieta, poco potasio, todo el potasio se va a reabsorber. Ya no nos damos el gusto de secretar potasio. Si tenemos una dieta baja en potasio, entonces el 100%, como te vas a dar cuenta, el 99% se va a reabsorber. El 99% se reabsorbe. Es decir, acá ya no trabaja la aldosterona. La aldosterona está inhibida. Cuando el potasio en la ingesta está disminuida, ya no trabaja la aldosterona. De tal manera que se reabsorbe la mayor cantidad de potasio. Y por lo tanto en la orina va a haber poco potasio. Poco potasio. ¿Por qué? Porque hemos ingerido poco potasio. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo se reabsorbe el potasio? Como pueden ver, ahí hay otra célula. Porque la célula principal, donde trabaja la aldosterona, es la que bota potasio. Pero si quiero reabsorber potasio, ahí trabaja la célula intercalar. La célula intercalar lo que va a hacer, miren este intercambio, este antipor. Reabsorbo potasio, pero aquí en secreto, iones hidrogeniones. Es un intercambio, ¿no? De positivo por positivo. Reabsorbo potasio y secreto iones hidrogeniones. Secreto iones hidrogeniones. ¿No? Entonces, este antipor es muy importante, ¿no? Porque va a permitir la reabsorción de potasio y secreción de ácidos. Como esta célula secreta ácidos, acuérdate, esta célula se va a llamar intercalar alfa. La célula intercalar alfa bota ácidos. Y cuando bota ácido, reabsorbe potasio. ¿Ya? Reabsorbe potasio. Muy bien, vamos con el calcio y el fosfato. En el caso del calcio y el fosfato, como pueden ver, el calcio se reabsorbe un 70% en el túbulo proximal. Nuevamente, asa de Henle, rama gruesa, 20%. Y también a nivel del túbulo distal y el túbulo colector. Se reabsorbe la mayor cantidad de calcio. Y acá trabaja una hormona. ¿Qué hormona permite la reabsorción de calcio en el riñón? La PTH, la paratormona.
La paratormona estimula sobre todo al túbulo distal a reabsorber calcio, ¿no? A reabsorber calcio. Esta es la reabsorción transcelular, miren, transcelular porque atraviesa la célula, y también se reabsorbe calcio de manera paracelular, ¿ya? Entonces de esa manera se reabsorbe calcio, ¿no? Y recuerden que para reabsorber más calcio debemos tener o ingerir menos sodio, porque acá hay una competencia que les he mencionado. En el túbulo distal compite el sodio con el calcio. ¿Quién está más? Si hay más sodio, entra más sodio. Si hay más calcio, entra más calcio. Por eso al paciente con osteoporosis debemos recomendar dieta hiposódica, para que se filtre menos sodio y se reabsorbe más calcio. Trabaja la PTH. Y en el caso del fosfato, miren, se reabsorbe 25 a 75% en el túbulo proximal, pero la otra parte, miren qué pasa con el fosfato, se va a secretar. La otra parte se secreta. Miren cuánto se secreta de fosfato. 5 a 25%. En cambio, solo se elimina calcio, 1%. O sea, ¿qué está haciendo la nefrona? Reabsorber calcio, porque el calcio es importante para diferentes procesos, hemostasia, contracción, etcétera. En cambio, el fosfato lo secreta. ¿Y por qué nos damos el lujo de botar fosfato por la orina? Porque recuerden que el fosfato va a amortiguar el cambio de pH en la orina. Es un amortiguador de la orina. Es lo que vamos a conocer más adelante con el nombre de acidez titulable. Lo que va a hacer el fosfato a nivel distal es unirse con iones hidrogeniones y de esa manera va a regular el pH de la orina, como vamos a ver más adelante. ¿Y quién estimula la secreción de fosfato? La secreción de fosfato es estimulada por el PTH. Entonces, ¿qué hace la hormona PTH en el riñón? Reabsorbe calcio y secreta fosfato o inhibe la absorción de fosfato. Entonces, lo que hace la PTH es secuestrar al calcio y botar más fosfato por la orina. Eso es lo que hace la PTH en el riñón, ¿ya? Acuérdense. Esto es a nivel del túbulo proximal, ¿no? Cómo se reabsorbe fosfato, miren. Se absorbe fosfato con sodio, ¿ya? Se absorbe fosfato con sodio. Pero a nivel distal, el fosfato se secreta. ¿Quién estimula la secreción de fosfato? La PTH, ¿ya? La PTH. Muy bien. Entonces, ya hemos visto los principales electrolitos y la glucosa, cómo se reabsorben. Ahora vamos a ver su regulación, la regulación de la reabsorción. Entonces, como pueden ver, al final, ¿a dónde va a pasar la glucosa, aminoácidos, los electrolitos? A estos capilares, ¿no? Los llamados capilares peritubulares o también llamados vasos rectos. Peritubulares o vasos rectos. Acá se va a reabsorber la mayor cantidad de sustancias. Entonces hay una regulación intrínseca de la absorción. Intrínseca de la absorción. Por juego de presiones. Acá nuevamente hablamos de fuerzas, ¿no? Fuerzas de Starling para movimiento de sustancia. Miren, esta es la mejor fuerza que está a favor de la reabsorción. Porque mide 32 milímetros de mercurio. Esta fuerza viene a ser la presión oncótica del plasma, que depende de la albúmina, ¿no? Presión oncótica del plasma. Es la principal fuerza de reabsorción a nivel de los capilares peritubulares. En cambio, esta de acá, que mide 13, es la que está más en contra y se llama presión oncótica del intersticio. Presión oncótica del intersticio. Entonces, ¿quién está a favor de la absorción? La presión oncótica del plasma. ¿Quién está en contra? La presión oncótica del intersticio. Normalmente, entre las células tubulares y los capilares peritubulares, miren cuál es la ganancia neta, miren. Hay un 10 milímetros de mercurio de presión de reabsorción neta. O sea, que a nivel tubular y a nivel capilar peritubular predomina la reabsorción, ¿no? Por eso se reabsorbe la mayor cantidad de sustancias, el 99%, porque las fuerzas que predominan es para la reabsorción.
Entonces, ¿cómo regulamos la reabsorción? Cuando no necesitamos ciertas sustancias, entonces, ¿cómo regulamos eso? Variando esas presiones que hemos mencionado. Miren, si bajamos la presión oncótica del plasma o si aumentamos la presión oncótica del intersticio, ¿qué va a pasar con la absorción? Se va a reducir. Se va a reducir cuando bajamos la presión oncótica del plasma y subimos la presión oncótica del intersticio, ¿no? Eso va a bajar la reabsorción y por lo tanto va a aumentar la retrodifusión, ¿ya? La retrodifusión. Entonces, de esa manera, recuerden que hay una regulación intrínseca por las células tubulares para regular su reabsorción. Pero también hay hormonas, que es muy importante que lo recuerden, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la ADH, la llamada antidiurética o vasopresina. ¿Cuál es su estímulo? Acá corrijan, no es disminución. ¿Quién estimula la liberación de ADH? El aumento de la osmolaridad, ¿no? El aumento de la osmolaridad. Entonces, cuando tenemos una osmolaridad plasmática aumentada, se estimula la ADH, ¿no? Se estimula la ADH, ¿ya? O cuando hay hipovolemia o hipotensión, también se estimula la ADH. Lo hemos visto en casos de falla cardíaca, ¿no? Falla cardíaca, shock, se estimula la secreción de ADH por parte del hipotálamo, como mecanismo compensatorio. ¿Y qué hace la ADH? La ADH sobre todo trabaja en el túbulo distal y túbulo colector, pero principalmente en el túbulo colector medular. Si les preguntaran dónde trabaja más la ADH, acá lo tienen, miren, es en el túbulo colector medular. Túbulo colector medular. ¿Y qué es lo que hace? Miren, acá está el gráfico de su función. La ADH lo que hace es estimular a sus receptores beta 2, porque el beta 1 está en los vasos para que haga vasoconstricción. El B2 está en el riñón. Este B2 estimula la formación de AMP cíclico y miren qué es lo que va a estimular. La expresión de ciertos transportadores de agua que viene a ser la acuaporina tipo 2. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la vasopresina o de la ADH? Estimular a sus receptores B2, aumentar el AMP cíclico y aumenta la expresión de acuaporinas tipo 2, de tal manera que se reabsorbe agua. ¿Dónde hace esto principalmente? En el túbulo colector medular. Túbulo colector medular. Cuando aumenta la osmolaridad o cuando tenemos hipovolemia. La angiotensina, que viene del sistema renina-angiotensina, se estimula cuando hay hipotensión, cuando hay hipovolemia, ¿no? Cuando hay un shock hemorrágico. Para eso nació el sistema renina, para compensar un shock hemorrágico. Entonces, cuando cae la presión y cae la volemia, se activa la angiotensina 2. ¿Y dónde trabaja la angiotensina 2? En el túbulo contorneado proximal. ¿Y qué es lo que hace en el túbulo contorneado proximal? Acá está, miren. Aumenta la reabsorción de sodio y agua. Aumenta la reabsorción de sodio y agua. Trabaja la angiotensina. Con sus receptores AT1, ¿no? Sus receptores AT1. Entonces, los AT1 no solo están en el vaso, para que hagan vasoconstricción, sino también están en el riñón. ¿Pero en qué parte del riñón trabaja la angiotensina 2? En el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, aumentando la reabsorción de sodio y agua. La aldosterona hace también lo suyo, aumenta la reabsorción de sodio y agua. Pero ¿dónde va a trabajar principalmente la aldosterona? En el túbulo distal y en el túbulo colector, pero medular. Túbulo colector medular. Y en el túbulo distal, ahí trabaja la aldosterona. ¿Cómo se llama la célula donde trabaja la aldosterona? Célula principal. Célula principal. Y acá está la célula principal, donde va a trabajar la aldosterona, que lo que va a hacer es reabsorber sodio, ¿no es cierto? Reabsorbe sodio. Entonces acá está la imagen al revés, porque esto es la luz del túbulo y este es el líquido intersticial hacia donde va a reabsorberse. Entonces miren cómo reabsorbe sodio. Lo que hace la aldosterona, recuerden que los receptores de aldosterona están en el intracelular, porque es una hormona liposoluble, ¿no? Es un mineralocorticoide. Entonces activa factores de transcripción que lo que hace es sintetizar canales de sodio. De tal manera que el sodio, miren, se reabsorbe. ¿Y qué secreta? Potasio. Secreta potasio.
Reabsorbe sodio y agua y bota potasio e hidrogeniones. Eso es lo que hace la aldosterona. Reabsorbe sodio y reabsorbe agua y bota iones potasio y iones hidrogeniones. Trabaja sobre todo en la célula principal del túbulo distal y el túbulo colector cortical. Túbulo colector cortical. ¿Ya? Ahí trabaja la aldosterona. Muy bien. El simpático. ¿Qué hace el simpático si les preguntaran? Miren, también se activa igual que la angiotensina, igual que la aldosterona, igual que la ADH cuando hay hipotensión y hipovolemia. Todos esos sistemas, si te estás dando cuenta, se activan cuando la presión y la volemia caen como mecanismo compensatorio. Entonces el tono simpático también lo que hace es reabsorber sodio, ¿no? Casi en todas las partes de la nefrona, miren. En el túbulo proximal, en el asa de Henle gruesa, túbulo distal, túbulo colector. Reabsorbiendo sodio y agua. Igual que la aldosterona, igual que la ADH, igual que la, ¿no es cierto?, la angiotensina, ¿no? Entonces, esos comparten el mismo mecanismo de acción, ¿no? Angiotensina, aldosterona y tono simpático reabsorben agua y sodio. En cambio, la ADH solo reabsorbe agua. Por eso la ADH responde a la osmolaridad. En cambio, ¿quiénes son los que dan la contra? Los que dan la contra a la reabsorción de sodio y agua son los péptidos natriuréticos y la dopamina. Los péptidos natriuréticos y la dopamina se activan al revés, cuando hay sobrecarga de volumen. Cuando tenemos bastante volumen, o sea, una hipervolemia, ese volumen excesivo distiende las cavidades del corazón, haciendo que se libere péptido natriurético, ¿no? Y el péptido natriurético, que trabaja en el túbulo colector, y la dopamina en el túbulo contorneado proximal, ¿qué es lo que hacen en respuesta a la sobrecarga de volumen? Inhiben la reabsorción de sodio, con lo cual se pierde más agua por la orina, aumentando la diuresis. Son diuréticos endógenos, podríamos decirlo así. El péptido natriurético y la dopamina se forman frente a la sobrecarga de volumen. Y lo que hacen es inhibir sodio y agua, ¿no? Entonces, como te has dado cuenta, hay sistemas contrarreguladores. Los que reabsorben sodio y agua, donde está la aldosterona, la angiotensina, el tono simpático, y el que inhibe la absorción de sodio, donde está la dopamina y los péptidos natriuréticos. Y la ADH solo deja entrar agua. Y la hormona paratiroidea, habíamos dicho, trabaja en la nefrona, en túbulo proximal, asa gruesa, túbulo distal. ¿Y qué hace la PTH? Ahí está, miren. Aumenta la absorción de calcio y secreta fosfato, es decir, inhibe la reabsorción de fosfato. Entonces lo que hace la PTH es que hace entrar al calcio y el fosfato se pierde por la orina. Eso es lo que hace la PTH, ¿ya? Recuerden que hay tres tipos de péptidos natriuréticos: auricular, cerebral y tipo C, ¿no? Y se forman frente a la sobrecarga de volumen. Cuando un paciente tiene sobrecarga de volumen, el corazón se distiende porque se llena con más sangre y libera péptidos natriuréticos, haciendo todo lo contrario que hace la angiotensina. Hace vasodilatación, excreta más sodio, baja el tono simpático, reduce la secreción de aldosterona. Hace todo lo contrario de la angiotensina 2. Es un mecanismo contrarregulador, ¿ya? Su mecanismo contrarregulador.